Bueno, tengo la alegría y el honor de presentar esta jornada, la tercera jornada para la educación sexual integral, organizada este año por nuestra institución, y esta vez en el marco de las jornadas interinstitucionales de educación sexual integral, lo que significa mucho para la situación que estamos viviendo en este momento, política y de desarrollo de los institutos de formación docente. Es una gran alegría que se haya logrado esta organización conjunta, y en este caso, hoy con un panel, ¿no?, que se ha alabado muchísimo gracias a la organización de nuestra especialista María Soledad Velázquez, o Soledad Vázquez, perdón, practicando los apellidos. Soledad Vázquez. Presento a los panelistas: Juan Eduardo Bonín, Camila Guarnienti y Carolina Tosi. Les doy la bienvenida, les agradezco muchísimo la participación y sobre todo la organización, a Soledad, quien va a coordinar. Así que gracias y esperemos que sea enriquecedor para todos. Bueno, a ver. Ahí. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Lorena. Gracias a Carolina, a Juan, a Camila por participar de este espacio. Gracias a Gaby Minsky, a Mirta Mayorga, a Romina Mancheri, a Verónica Rusler, a Malena Palombo, a Tatiana Fernández. Somos el equipo de profes que por esas cuestiones de la vida institucional, un día nos encontramos cuando se podía en la cantina, pronto ahí se estaba por organizar una jornada ESI, y dijimos, bueno, vamos a empezar a dialogar entre departamentos, entre campos, etcétera, etcétera, y bueno, venimos pensando de una manera así articulada las cuestiones relacionadas a la ESI. Yo aclararía, Sole, perdón que te interrumpa, porque hay mucha gente que no es de lenguas también, que está con nosotros, que no, por alguna de esas cosas le decimos cantina al café, ¿no? Sí, la cantina es el espacio, es un espacio donde o desayunamos, almorzamos, en los momentos en que transitamos por el Lenguas, por el edificio de Retiro, porque tenemos dos sedes, la otra queda en Pompeya, y bueno, y en ese lugar muchas veces nos encontramos para conversar de estas cuestiones. En esta ocasión, como bien dijo Lorena, la tercera jornada de ESI nos encuentra de dos maneras, ¿no? Por un lado, hacia puertas adentro de la institución, con un debate que cada vez está tomando más forma, que cada vez está tomando más presencia en la institución, relacionado al lenguaje inclusivo no binario. Hemos conversado, hemos intercambiado y hemos construido varias cuestiones e instancias, experiencias en los últimos tiempos, pero particularmente este año hemos conversado sobre este tema en las dos jornadas ESI que tuvimos. Y ahora, además de este debate interno que tenemos como institución, nos sumamos a la propuesta de jornadas ESI interinstitucional, una propuesta que se viene desarrollando hace unos cuantos años, ¿no? Como también un posicionamiento político, pedagógico, en relación a la situación que estamos viviendo como institución de formación docente. Bueno, entendemos que formar parte de esta instancia interinstitucional forma parte de nuestras luchas, forma parte de nuestros intereses y de nuestros deseos de participación. Entonces, considerando estas dos cuestiones, es que estamos acá con un panel de lujo, ¿sí? Carolina Tosi, Juan Eduardo Bonín y Camila Guarnienti, bien, bueno, lo pronuncié bien, van a compartir primero unas palabras, alrededor de 15 minutos cada una,
Y luego vamos a abrir un espacio de preguntas que podrán ser formuladas por el chat. Vamos a estar atentas al chat para ver si aparecen por ahí las preguntas, o también habilitando la palabra de manera oral, ¿no es cierto? Así que bueno, vamos a empezar con Carolina Tosi, abordaje del discurso pedagógico, tanto en libros de textos impresos como en recursos educativos digitales, en vinculación con las políticas ministeriales y editoriales, y presentando especial atención a los procesos de edición y corrección. También se ocupa de analizar aspectos de la literatura infantil y juvenil en relación con el análisis del discurso. Junto a Valeria Sardi, es autora del libro Lenguaje Inclusivo y ESI en las aulas, propuestas teórico-prácticas para un debate en curso. Bueno, muchas gracias Soledad por la presentación y bueno, un gusto compartir este ratito con ustedes. Bueno, como dijo Soledad anteriormente, yo trabajé en el Lenguas, así que es un honor volver, por lo menos así, de modo virtual. Bueno, yo ahora voy a compartir una pequeña presentación. Me van a decir cuándo se ve. ¿Se ve, no? Perfecto. Muy bien. Yo voy, digamos, a empezar, bueno, justamente hablando del lenguaje inclusivo y el ámbito escolar. Como saben, actualmente diversas prácticas educativas y de investigación de diferentes áreas y disciplinas, la reflexión sobre el lenguaje no sexista e inclusivo en español se ha vuelto nodal. Los cuestionamientos e interrogantes emergen en los distintos espacios, ¿no? ¿Qué decisiones tomar para hablar, redactar, publicaciones con perspectiva de género? Y también, ¿qué posición adoptar como miembros, ¿no?, de instituciones que tradicionalmente han sido heteronormativas y se han apegado a las regulaciones de las academias? Sin embargo, estas controversias no son para nada nuevas, datan de varias décadas. Primero podemos hablar de la propuesta de un lenguaje no sexista, que es aquel que no oculta, no subordina ni excluye a ninguno de los géneros. En este sentido, los movimientos que objetan al carácter sexista del español se forjaron a partir de los reclamos feministas y hacia fines de la década del 80 y durante la del 90 especialmente, comenzaron a impulsar la edición de manuales de redacción y guías de lenguaje no excluyente, primero en España y luego en gran cantidad de países latinoamericanos. Con respecto al caso del castellano, la creación en 1983 del Instituto de la Mujer en España fue fundamental para impulsar acciones, ¿no?, que promovieran la erradicación de usos sexistas, sobre todo en la esfera administrativa. Data de 1989 la publicación de la primera guía para la eliminación de usos sexistas del lenguaje, y a partir de entonces justamente comenzaron a surgir diversos movimientos que objetaban el sexismo en la lengua y proponían recursos alternativos. Por ejemplo, en 1994 se forma el grupo Nombra, que quiere decir no omitas a las mujeres, busca representaciones adecuadas, vinculado con la Comisión Asesora sobre el Lenguaje del Instituto de la Mujer de España, que es el responsable de gran parte de la producción académica española sobre el tema. Son también nodales, como ustedes ya saben, los aportes de Judith Butler de la década del 90, que propiciaron la idea de que el lenguaje constituye un factor determinante en la construcción del género. Entonces, el primer antecedente que tenemos respecto del lenguaje inclusivo es entonces justamente el lenguaje no sexista. Y si nos referimos al sexismo, lo podemos definir como aquel, ¿no?, que se basa en un pensamiento androcéntrico, que considera a los hombres como sujetos de referencia y a las mujeres seres dependientes o que viven en función de ellos. Un claro ejemplo, ¿no?, es uno que da justamente Alario, Bengoechea, Yendo y Vargas, que es: los nómades se desplazaban con sus mujeres, sus animales y sus enseres. Bueno, no hay mucho para comentar sobre esa frase. Entonces, las guías de redacción no sexista proponen implementar un lenguaje no sexista que evite expresiones discriminatorias, y aquellas que ocultan lo femenino lo sitúan en un plano menor o subordinado al masculino. Por ejemplo, acá en esta presentación ustedes ven
algunos, ¿no? Usos que justamente se objetan, como el masculino genérico, que justamente en la actualidad no solamente produce la invisibilidad, ¿no?, del género femenino, sino también malos entendidos. Esta leyenda estaba en un libro de literatura infantil, Dibujar a los chicos con antiparras, ¿no? Le escribió la editora a la ilustradora y ella le preguntó, ¿y a las chicas también? Es decir, que ya se producen malos entendidos a partir de este uso. Después también, bueno, el hombre como sinónimo de humanidad. Muchos y muchos hemos estudiado la historia del hombre, no del ser humano. Uso de masculino, ¿no?, para puestos de mayor prestigio, que la verdad que se utiliza en la actualidad mucho aún. El uso asimétrico de los tratamientos, señora D. Y bueno, luego todo lo que tiene que ver también con el uso del género femenino para descalificar y hacer alusiones peyorativas o estereotipadas, ¿no? Débil como una mujer, llora como una nena, etc. Entonces, los recursos, ¿no?, que justamente ofrecen estas guías son variables. Por un lado, algunos tienen que ver justamente con hacer visible, ¿no?, el género femenino a través de los desdoblamientos, vecinos y vecinas. También, bueno, justamente del empleo de las barras, las, ¿sí? Pero después hay otros que tienen que ver justamente con no visibilizar el género, ¿no? Y a partir de esta idea se plantean paráfrasis, uso de pronombres sin marca de género, el reemplazo por sustantivos abstractos, y también en la parte escrita algunas marcas gráficas, como los arrobas, los asteriscos, las X, etc. Pero ahora vamos a saltar un poco, porque justamente nos vamos a referir a qué se entiende por lenguaje inclusivo en términos generales. Y yo acá les puse una definición que la da el INADI, que tiene que ver como aquel que implica el uso de términos que respetan una perspectiva amplia de derechos y evita formas discriminatorias para referirse a distintos colectivos históricamente marginados, además, ¿no?, de los referidos al género, como los pueblos originarios y afrodescendientes, las personas con discapacidad, las personas adultas mayores, etc. Justamente para el INADI, los usos no discriminatorios del lenguaje contribuyen a los cambios culturales necesarios para una mayor inclusión. Esa es una cita. Acá les doy ejemplos, esperen que se me fue, ahí está. Les doy un ejemplo de sugerencias de tratamiento, por ejemplo, de términos relacionados con personas con VIH. Entonces, personas con VIH, en vez de portadoras o víctimas, personas afectadas por el VIH, etc. Ahora bien, ya décadas más tarde, con el impulso de los estudios de género y la lucha de los movimientos de identidades disidentes, empezó a gestarse el lenguaje inclusivo de género. Yo ahí coloqué algunas leyes, pero son muchas más, ¿no? La ley de género, la ley de interrupción voluntaria del embarazo, el movimiento Ni Una Menos, etc. Entonces, este movimiento, justamente el lenguaje inclusivo de género, ¿no?, porque ahora nos vamos a referir específicamente al lenguaje inclusivo de género, puede entenderse como aquel que objeta el binarismo del español femenino-masculino. Además de ciertos recursos que no visibilizan el género, perífrasis, el uso de la X, el arroba, sustantivos y pronombres sin marca de género ya implementados, ¿no?, en pos de un lenguaje no sexista, el nuevo paradigma propone el uso del morfema E, como todos sabemos, todas, en lugar del masculino genérico. Entonces, ya no amigos, amigas, sino amigues. Ahí estamos. Las formas inclusivas, lingüísticamente, ahora me voy a hacer un foco en el análisis lingüístico, pueden entenderse como huellas discursivas puestas en juego justamente por los hablantes para producir determinados efectos de sentido, ¿no? Pero podemos decir que por ahora no se consideran elementos que hayan sido sistematizados e incorporados a la lengua, como ha ocurrido, por ejemplo, con el uso del voceo, ¿no?, que fue durante décadas combatido por el Estado argentino. Entonces, los recursos característicos de
del lenguaje inclusivo pueden comprenderse como marcas que constituyen intervenciones discursivas disruptivas. Es decir, yo con el uso de una X, de una E, estoy interpelando, ¿no? Estoy produciendo este efecto disruptivo. Y se puede sostener entonces que sus recursos son marcas lingüísticas de disenso, en tanto funcionan como espacios de puesta en escena de la otredad genérica, es decir, emergen como huellas de la diversidad históricamente soslayada y contribuyen también a la cimentación de un cierto etos autoral, ¿no? En el caso de, por ejemplo, las publicaciones académicas. Ahora yo les voy a mostrar algunos ejemplos. Esta caracterización, no me quiero detener mucho en esta parte, pero bueno, está justamente pensada desde Autier y la teoría de la heterogeneidad enunciativa. Acá vamos a ver algunos ejemplos, ¿no?, del uso con la E de un flyer. En este caso, justamente corresponde a un discurso oral. Fíjense la marca verde, ¿no? Y les compañeros desaparecidos viven en nosotros. Allí se detecta claramente el uso del morfema E como neutro. Los cambios morfológicos se aplican en todo el sintagma, sobre artículos, sustantivos, adjetivos y pronombres personales, ¿no? Pero si nosotros vamos a este ejemplo, que bueno, es un flyer que circuló en 2019, puede observarse otro, ¿no?, empleo del morfema E. Si bien en un primer momento este recurso reemplazaba al masculino genérico en general, ¿no?, luego empezó a aparecer en el marco de un desdoblamiento en 3 géneros, podríamos llamar, ¿no? Masculino, femenino, y uno que abarca la diversidad genérica no contemplada en esos pares. Es decir, se distinguen los 2 géneros binarios y uno tercero, ¿no?, de tipo disidente, que objeta el binarismo. Ahora bien, en los ámbitos de uso, ¿no?, en la escuela, en las instituciones educativas en las que todos circulamos, se producen tensiones. Entonces, para entender por qué se producen estas tensiones y enfrentamientos en torno del lenguaje inclusivo, es posible referirnos a las diferentes concepciones de lengua que entran en conflicto. Por un lado, prevalece en la sociedad la concepción purista del lenguaje, que se vincula con la visión normativista de la escuela. Desde sus orígenes, las instituciones escolares, creo que todos lo sabemos, tuvieron un rol central en la educación lingüística y contribuyeron a la imposición de una lengua oficial libre de contaminaciones con otras lenguas y variedades. En este sentido, gran parte de las personas que se manifiestan en contra del lenguaje inclusivo apelan a esta concepción y evocan, ¿no?, la representación de la lengua como un tesoro, es decir, como un bien preciado que hay que cuidar del ataque y de la vandalización de un grupo. Entonces, no solo señalan que el lenguaje inclusivo deforma la lengua, ¿no?, se suele utilizar ese verbo, sino que también aluden a figuras relacionadas con la agresión, la destruye, la arruina, etc. Pero bueno, como bien sabemos, la lengua pura y aséptica no existe, sino que en ella solo hay variaciones. Y tal como comenta López García, todas las lenguas cambian en el tiempo y en el espacio, puesto que el cambio es, su característica definitoria. Pero también encontramos la concepción de que el lenguaje es un reflejo de lo que ocurre en la arena social. Y algunas posturas justamente definen el lenguaje inclusivo partiendo, digamos, de esta idea de que la lengua es un espejo de la sociedad. Desde esta perspectiva, si la sociedad cambia, tendría que cambiar el lenguaje. O incluso al revés, el lenguaje puede transformar la realidad. Sin embargo, sabemos que no existe un correlato directo entre lengua y sociedad, y el lenguaje, ya sabemos, no es mágico y no puede cambiar la realidad. Sin embargo, no pueden objetarse los vínculos entre lenguaje y sociedad, pero tampoco puede plantearse una correlación, ¿no?, entre género gramatical y género social, porque la lengua no refleja la realidad y la arena social. Y también aparece fuertemente en el debate la concepción de la lengua como zona de lucha. Sin duda, los discursos sociales se constituyen como espacios de disputa de imaginarios e ideologías. Y la verdad que es innegable, ¿no?, la potencia de los discursos sociales que a través del lenguaje inclusivo han puesto en escena un debate postergado
y se han conformado como espacios, ¿no?, de visibilización de las identidades sexogenéricas históricamente soslayadas. Todos estos imaginarios emergen y tensionan el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, como sabemos, el peso del normativismo y de las academias es evidente. Existen diversos documentos, ¿no?, de trabajo y obras de consulta para la escritura en español, pero la RAE sigue siendo considerada la máxima autoridad lexicográfica en los ámbitos editoriales, académicos, escolares. Como se sabe, la red objeta los usos del lenguaje no sexista por gramaticales, ¿no?, en el caso, bueno, de la arroba, la X, la E, o por artificiosos e innecesarios respecto de los desdoblamientos, las paráfrasis, etc. Y en este punto, bueno, apelando justamente a Bonín, que está acá en la sala, y a otra compañera que es Lauría, ellos dos justamente se plantean, ¿no?, que, bueno, tenemos que empezar a pensar como usuarios del español que se habla en Latinoamérica, por qué suele configurarse como la única fuente de consulta sobre las academias de cada país y la que reviste mayor autoridad en temas lingüísticos, ¿no?, a la RAE. Porque, bueno, bien sabemos que además de los recursos lexicográficos de la RAE, hay otros, yo acá anoté algunos justamente, que, bueno, pueden servirnos, ¿no?, justamente como amplia variedad de materiales de consulta. Además de estas obras específicas, y entre ellas figuran las guías del lenguaje inclusivo o no sexista, que, bueno, cada vez están, ¿no?, siendo más consultadas en los institutos, en las universidades y también en las editoriales. Ahora, para terminar, porque creo que ya se me está acabando el tiempo, voy a hacer una mención a algunos ejemplos, ¿no?, relacionados con el ámbito educativo. Si bien ustedes saben que los libros didácticos, los libros de texto, suelen ser muy rígidos y muy, digamos, reacios, ¿no?, a los cambios. Pero fíjense, yo acá puse 3 ejemplos de una nota que está al inicio de los libros escolares de estas 3 editoriales, y las 3 justamente hacen mención al sexismo y, bueno, luego aclaran que igualmente mantienen el masculino genérico. Pero fíjense que a pesar de eso, ya no pueden soslayar el debate, o sea, está presente, ¿no?, esa aclaración. Leo el último caso nada más. Para facilitar la lectura y sin intención de promover el lenguaje sexista, esta publicación utiliza el género masculino para designar a todos los elementos de una clase. Este es un ejemplo de una planificación didáctica de un instituto en la ciudad de Buenos Aires, y el profesor aceptó que la alumna escribiera en lenguaje inclusivo. Esto fue antes de la resolución bueno, que tuvo ese instituto. Pero, ¿cuál fue la tensión? Que después, en la práctica, la alumna no pudo dar la clase en lenguaje inclusivo. Entonces, son todos estos ejemplos como para ir pensando, ¿no?, qué es lo que pasa en la escuela. Y para terminar, un ejemplo, ¿no? En una clase de 4º año estábamos leyendo un texto en donde aparecían algunas palabras en español antiguo. Como los chicos no entendían qué quería decir, me preguntaron, dice la docente. Les respondí qué querían decir y les comenté brevemente sobre la evolución de la lengua a lo largo de los años. Cómo el español, al igual que otras lenguas, provienen del latín, y cómo a partir del uso de las personas se va modificando para que recién mucho tiempo después sea reconocido por la academia ese cambio. Automáticamente, varias alumnas lo relacionaron con el lenguaje inclusivo y empezamos a debatir por qué había surgido, a quienes intentan visibilizar, si el español es o no una lengua sexista, si todos deberían utilizarlo obligatoriamente y si la RAE debería o no reconocerlo. Entonces, para terminar, quiero, bueno, justamente señalar que no se puede negar que el lenguaje inclusivo ha ingresado en las aulas de los distintos niveles educativos. Emergen las voces del alumnado, en las del cuerpo docente, en las discusiones, ¿no?, sobre el tema. Su irrupción en los espacios de enseñanza ha puesto en escena una serie de debates que como hablantes nos debíamos, sobre la lengua, el lenguaje, los discursos, los feminismos, las identidades sexogenéricas, la normativa y el rol de las academias, entre muchas, ¿no?, otras cuestiones.
En este escenario, quienes nos desempeñamos como docentes, nos enfrentamos día a día con un acontecimiento discursivo que yo creo que es inédito, ¿no? Que necesariamente ha hecho que replanteemos nuestra práctica y nos cuestionemos qué tipo de lengua enseñamos y cómo abordamos los textos en relación con la perspectiva de género. Se trata, la verdad, de un fenómeno que nos interpela como docentes y nos corre de un lugar conocido, seguro, certero. Sin dudas, las formas del lenguaje inclusivo consisten en marcas lingüísticas de disenso, ¿no? Porque emergen como huellas de la diversidad. Pueden incomodarnos y desestabilizarnos, pero también nos conducen a problematizar sobre los usos del lenguaje, a revisar nuestra propia práctica para propiciar una educación más democrática e igualitaria. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Qué potente. Muchas gracias. Me apuré un poquito al final para no extenderme mucho del tiempo. Espero que se me haya entendido. Muchas gracias. Además, no solamente nos pasó lo que nos pasó, sino que vos arrancás después de haber pasado lo que pasó. Pero acá estamos. Muchas gracias. Las tensiones son parte del lenguaje inclusivo y de todo lo que lo rodea, sin duda. Sí. Bueno, ahora la profesora Gabriela Minsky va a presentar a nuestro segundo compañero, colega, panelista. Bueno, miren, pese a todo, ¿cuántos somos? Y estamos dejando entrar de a poquitos, de a unos, si sabemos quiénes son nomás. Qué lástima, porque la idea era poder integrar mucha gente más allá de nuestros estudiantes y nuestros docentes, pero bueno. Juan Eduardo Bonín es lingüista, investigador y docente. Actualmente dirige el Centro de Innovación de los Trabajadores, Unidad Ejecutora del CONICET y la UMED. Es profesor titular de Análisis del Discurso en la Universidad Nacional de San Martín. Estudió lingüística porque descubrió que el lenguaje da forma al mundo y puede ayudar a cambiarlo. Investigó muchos temas: discurso político, discurso religioso, políticas lingüísticas y plurilingüismo, la interacción en entornos de salud y en el lugar de trabajo. Le interesa entender cómo el lenguaje afecta la manera de ver y actuar en el mundo, cómo puede facilitar u obstaculizar el acceso a derechos y sobre todo cómo podemos intervenir en esas situaciones. Su último libro es, y por esto me lo pasó Sole a mí, no quería pronunciar, Discourse and Mental Health, Voice, Inequality and Resistance in Medical Settings, y conduce, si no lo tenés traducido, yo me ofrezco. Conduce junto a María López García y Santiago Kalinowski el podcast Hablando Mal y Pronto, que lo súper recomiendo. Bueno, muchas gracias, Gabriela. Y bueno, la verdad es que no les agradezco ponerme después de Carolina, porque claro, es como tocar después de los Rolling Stones, es muy difícil tener algo a la altura. Pero bueno, vamos a hacer lo posible. En mi caso, si me dan un segundito, voy a poner la presentación. La idea de esta presentación es hacer una cosa como muy, muy puntual sobre una encuesta que hice a comienzos del año pasado, si no recuerdo mal, a comienzos de 2020, sí, ahí en enero, febrero de 2020, una encuesta por redes sociales que tuvo una cantidad infernal de respuestas, cosa que me alegró muchísimo. Tuvimos 4.200 respuestas, lo cual nos dio una base empírica bastante potente, por más que uno sabe que las encuestas en redes sociales no son estadísticamente representativas, no hay manera de construir una muestra estadísticamente representativa por redes sociales. Sí nos permitió como generar información acerca de las actitudes hacia el lenguaje inclusivo, que era un poco la pregunta que teníamos en aquel momento. Y a mí me parece muy interesante y muy importante esto que estamos haciendo ahora. En primer lugar, porque los institutos de formación docente, además de ser lugares de formación, y porque son lugares de formación, son también lugares de investigación y de intervención, ¿no? de vinculación con la sociedad. Y en este sentido, este tipo de eventos académicos, que a su vez están orientados a la formulación de políticas o de gestión lingüística o de intervención lingüística, me parece que son como ese ciclo virtuoso, ¿no? entre investigación, formación y acción, que me parece que es muy, muy potente y que la lingüística lo tiene como muy olvidado o lo tiene muy recortado solo al campo de la enseñanza de lenguas, ¿no? El campo de la lingüística aplicada. Y uno dice, che, pará, también en otros aspectos del uso del lenguaje
podemos hacer esta retroalimentación entre investigación, formación e intervención, ¿no? Intervención crítica para cambiar este mundo horrible en el cual vivimos. En este sentido, la idea de esta presentación no es dar razones para lenguaje inclusivo sí, lenguaje inclusivo no, usar la E, la X, la Q o lo que corcho fuere, sino tratar de entender, bueno, a ver, qué actitudes tienen, de qué manera se plantean las hablantes, los hablantes, les hablantes, la marcación de género en el lenguaje, sobre todo en algunas posiciones en particular, y qué nos dice esto acerca del lugar que tiene esto que llamamos lenguaje no binario, lenguaje inclusivo, en relación a otras formas de marcar el género. Entonces voy a presentar un poquitito. Saben que lamentablemente mientras presento valga la redundancia, la presentación no puedo verles. Así que, bueno, va a ser como un poco navegar a ciegas esto. Si tienen un comentario o algo, por favor, abran el micrófono e intervengan porque no voy a saber qué están haciendo. Entonces, decía, obviamente toda esta primera definición, ¿no? El lenguaje no binario, no sexista, morfología, ya lo saben, lo dijo Caro mucho mejor que yo, así que voy a pasar directamente a lo que yo tenía para aportar acá, que es el tema de la encuesta. Esta es una encuesta que parte de una distinción entre aceptabilidad y adoptabilidad y que propone una tipología de actitudes lingüísticas, ¿no? Que es un modelo teórico inicial, como para pensar, bueno, a ver, el lenguaje no binario afecta para mí dos tipos de ideas, ¿no? El por qué genera tanta alergia en la gente que se pone loca cuando dicen chiques y quieren prender fotos. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque yo creo que interpela dos tipos de ideologías o de ideas, ¿no? Una parte que son ideas acerca del género y otra parte que son ideas acerca de la lengua, ¿no? Lo que podríamos llamar ideologías lingüísticas, y no quiero decir ideologías de género, pues es un sintagma que ya quedó muy marcado, muy cargado por ideologías contrarias, así que digamos ideas acerca del binarismo y el género. Entonces, desde el punto de vista de las ideologías lingüísticas, podemos como polarizar entre, por un lado, las ideologías lingüísticas que son resistentes al cambio y la innovación, ¿sí? Que dicen, mirá, yo todo bien, cambie, el mundo cambie, pero no me toque la lengua. La lengua es parte de lo que yo soy. Por ejemplo, no sé, yo escribo solo con tilde, solo en función de adverbio, yo le pongo tilde. Y no me saquen el tilde, macho, me lo lleva un corrector de estilo, me saca la tilde y yo le digo, mira, esa tilde se queda ahí. ¿Por qué? Porque esa tilde la tengo tatuada en mi corazón lingüístico. Entonces, hay por un polo de las ideologías lingüísticas es la resistencia al cambio. Por otro lado, tenés el otro polo que es la promoción del cambio y la innovación lingüística, ¿no? Como decir, bueno, del otro extremo es, está todo bien, cambiemos, pongamos solo, con tilde, sin tilde, no importa la C, la C, la H, o la E, o la X, porque entendemos que la lengua cambia y yo cambio con ella, ¿no? Eso por un lado. Por el otro lado, tenemos las ideas acerca del género, que son básicamente de dos tipos. Por un lado, las ideas binarias, mirá, Dios nos creó varón y mujer, y no hay otra cosa, y las ideas no binarias, que dicen, bueno, no, pará, no importa, qué sé yo, varón, mujer, género fluido, género no binario, distintas formas de vivir y de expresar la identidad de género. Entonces, la combinación de estos dos aspectos, podemos sacar estos cuatro cuadrantes, ¿no? Por un lado, uno puede prever a priori una situación en la cual, donde se cruzan las ideas binarias sobre el género y las ideologías lingüísticas resistentes al cambio, una actitud que tiende a privilegiar el uso del masculino genérico, ¿no? Es decir, la persona que dice, che, el género es binario y yo soy conservador y no quiero que me cambien la lengua. Entonces voy a decir, alumnos, chicos, ¿cómo están? Podemos tener ideas binarias sobre género, pero una ideología que promueve el cambio, que promueve un poco más la innovación, y entonces vamos a tener alumnos y alumnas, ¿no? Hola, alumnos y alumnas, hola, chicos y chicas, ¿cómo están? Etcétera. Si bajamos abajo a la izquierda, tenemos ideas no binarias sobre el género e ideologías resistentes al cambio, ¿sí? Entonces, en este caso son esas versiones mucho más raras, las perífrasis, el uso de sustantivos epicenos, ¿no? Decir, bueno, vino el alumnado, ¿no? Estimado estudiantado, en vez de decir estimados estudiantes, estimadas estudiantes o lo que fuere. Y por último, en el cuarto cuadrante, tenemos esa situación de ideas no binarias sobre género, ideologías lingüísticas que promueven el cambio, que sería el caso de alumnes, chiques, etcétera, o la X, o lo que fuere. ¿Por qué me parece interesante este cruce, esta tipología un poco a priori, pero me parece interesante porque muestra que, efectivamente, en la mayor cantidad de las opciones teóricamente posibles, la actitud predominante va a ser el rechazo.
Es decir, necesariamente es más trabajoso, es más difícil aceptar chiques, de las 4 opciones es una, que buscar alguna alternativa que no sea esa opción innovadora. Dicho esto, la investigación con la cual, o la hipótesis con la cual diseñamos la encuesta fue una hipótesis doble. En primer lugar, y esto habla de la aceptabilidad, suponemos que existe una mayor disposición a aceptar el uso del lenguaje no binario en otras personas que adoptarlo como propio. Es decir, yo estoy dispuesto a que vos me digas chiques y alumnes, pero no me pidas a mí que lo diga porque no me sale, porque me siento incómodo, por lo que fuere. La segunda hipótesis, el lenguaje no binario, que eso tiene que ver con la adoptabilidad, o sea, la primera hipótesis es, suponemos que va a haber una mayor aceptabilidad que una mayor adoptabilidad. Estoy más dispuesto a aceptarlo en otras personas que adoptarlo como propio. La segunda hipótesis tiene que ver con la pragmática o la sintaxis, que la sintaxis siempre es un poquito pragmática, que es en qué lugar consideramos que va a ser más aceptable. Si en un lugar de vocativo, chiques, ¿trajeron la tarea? Que en un lugar no vocativo. Le pedí a les chiques que trajeran la tarea. Y la hipótesis que teníamos al hacer la encuesta fue que el lenguaje no binario iba a ser más aceptable y más adoptable en posición de vocativo, en la periferia de la frase. ¿Por qué me parece importante esta hipótesis? Porque nos habla del grado de gramaticalización que tiene esta innovación, ¿no? Si es algo perdón. Si consideramos que ya forma parte, se está más incorporado a la gramática, o es todavía más periférico, más del orden discursivo. Para hacerlo, armamos 2 cuestionarios alternantes, no importa. A ver, 2 cuestionarios alternantes porque eran 2 cuestionarios en los cuales se pedía... Perdón, ¿querés tomarte un segundo y tomar un poquito de agua o algo así? ¿O? Tengo el mate que se supone que es hipoalergénico, pero no estaría funcionando. Entonces, bueno. Qué accidentado que viene todo esto. Yo no puedo creer. Sí, pero pasa. No puedo creer. Pido 1000 disculpas. A ver si pasamos al agua pura, sí. Pero vale tanto la pena. Está todo tan interesante que no Sí, importa. sí. Además, la sistematización de los datos de esta forma nos permite ver algo que es central para la ESI, que es pensar en clave de tensiones, de claroscuros, ¿no? De vaivenes, ¿no? Todos a favor, todos en contra, ¿sí? ¿No? Una manera binaria. Tal cual. Binaria, para utilizar la terminología correcta. Tal cual. Y es por eso, Soledad, que la idea fue, habitualmente las actitudes lingüísticas se suelen pensar en esto, ¿es aceptable o no aceptable? Y la idea fue pensarlo en esta combinación entre aceptabilidad y adoptabilidad, de tal manera que tuvimos 6 opciones de evaluación para cada frase, ¿no? Me parece aceptable y lo diría, me parece aceptable pero no lo diría, me suena raro pero lo diría, me suena raro y no lo diría, me parece inaceptable y no lo diría, me parece inaceptable, pero lo diría. Y les dimos estas opciones para evaluar 6 ítems, 6 frases. En todos los casos fue por audio, porque la idea de la encuesta fue evaluar solo oralidad, no incluimos textos escritos, que también me parecía que era algo piola para hacer. Y las frases son las que tienen acá, ¿no? Hey, chiques, ¿quieren venir al cine esta noche? Hey, chicos, ¿quieren venir al cine esta noche? Hey, chicos y chicas, ¿quieren venir al cine esta noche? Les dije a todos mis amigues que vinieran al cine, les dije a todos mis amigos que vinieran al cine, les dije a todos mis amigos y mis amigas que vinieran al cine. Estas frases, ¿por qué son cuestionarios alternantes? Porque la mitad de los cuestionarios eran pronunciados, había voces femeninas que pronunciaban las frases, la otra mitad la pronunciaban voces masculinas, porque tenía alguna hipótesis de que iba a sonar más aceptable en voz femenina que en voz masculina, pero no hubo diferencia significativa, así que no, da lo mismo qué género tenga la voz que lo pronuncie. Bien, acá algún detalle más estadístico. Pasemos a los resultados, ¿sí? A ver, ¿cómo evaluamos entonces la aceptabilidad
de la opción no binaria no estándar, es decir, chiques y amigues. Si se fijan, la posición chiques en posición de vocativo es considerado aceptable, es decir, lo usaría en un 60%, ¿sí? Y es considerado aceptable en posición de no vocativo en un 75% es aceptable en posición de vocativo y en un 65% es aceptable en posición de no vocativo. Obviamente, estas cifras, como no son representativas, puede ser que tengan un sesgo a favor, ¿no? Porque al circular en redes sociales, qué sé yo, seguramente haya un sesgo más a favor. Pero lo que muestra es que hay 10 puntos porcentuales, aunque fuera con este sesgo a favor, de diferencia en la aceptabilidad entre la posición vocativa y no vocativa, ¿sí? En cambio, en la posición vocativa se lo considera, en segundo lugar, raro, en un 18%, y no vocativo en un 25%. Es decir, si digo, le pedí a mis amigues que vinieran, ese amigues en medio de la frase suena más raro que al comienzo, que amigues, vamos al cine esta noche, ¿sí? Entonces, es interesante esto porque lo que muestra es, y obviamente resulta más inaceptable en una posición de no vocativo, ¿sí? Que no vocativo inaceptable es de un 10%, que una posición de vocativo que es de un 8%. Están ahí chiquititos. Entonces, ¿qué está mostrando esto? Que en posición de vocativo es mucho más aceptable que en posición de no vocativo, que en posición de no vocativo es mucho más raro y mucho más inaceptable. Si pasamos a ver el tema de la adoptabilidad, ¿en qué medida estamos dispuestos a adoptarlo y no adoptarlo? En posición de vocativo, estamos dispuestos a adoptarlo en un 60%. Recuerden que en posición de vocativo se aceptaba en un 75%, es decir, hay un 15% de personas que dicen, ok, yo lo acepto, úsalo, pero no me obligues, yo no lo puedo usar, me resulta raro. Y obviamente, en un 40% no lo usaría en posición de no vocativo. Es decir, tenemos un 20% de diferencia entre quienes están dispuestos a usarlo en posición de vocativo y quienes están dispuestos a usarlo en posición de no vocativo. Dicho de otra manera, tenemos un 15% de diferencia entre las personas que lo quieren usar en posición de vocativo, que están dispuestos a usarlo en posición de vocativo, y quienes no están dispuestos a hacerlo. ¿Estamos de acuerdo con esto? ¿Sí? Paso un poquito raro, después igual les dejo el link al artículo que está todo más tranquilo para verlo. Ahora la idea es como presentar algunos datos para la discusión. Cuando pasamos a la opción del masculino genérico, pasa una cosa muy interesante. Y es que se mantiene, si ustedes se fijan, no hay diferencia en la actitud, en este caso de aceptabilidad, en posición de vocativo y no vocativo. En los dos casos está arriba del 75%. ¿Sí? Y lo mismo pasa con los que les suena raro y con los que les suena inaceptable. ¿Ven que no cambia entre vocativo y no vocativo? Cosa que si íbamos al caso no binario, había una diferencia de 10 puntos. ¿Por qué es esta diferencia? Bueno, yo creo que este es el efecto de la gramaticalización. Es decir, como ya forma parte, el masculino genérico forma parte de la lengua, es la opción automática que tiene cualquier hablante, entonces no le importa, no le hace ruido que esté en posición de vocativo o de no vocativo. ¿Por qué? Porque forma parte de la gramática de su lengua. En cambio, en el primer caso, al ser, en el caso del no binario, ¿no? De chiques, al ser una opción, para mí, discursiva, se la acepta más y se la adopta más en la periferia de la frase, en esos lugares estratégicos para establecer el vínculo con el interlocutor y no tanto en medio de la frase, no tanto en la concordancia que uno puede tener en medio de un texto más extenso. De hecho, en los ejemplos que daba Caro en su presentación, había uno, no me acuerdo quién era, que terminaba diciendo con todos los alumnos, qué sé yo, pero antes había tirado un binario de una, sin ningún problema. ¿Por qué? Y bueno, pues justamente, al ser una opción más discursiva, es una opción que se usa en lugares retóricamente estratégicos y que no se sostiene y no tiene por qué sostenerse en el desarrollo del discurso de una alocución o lo que corcho fuera. Por último, si vemos el tema de la adoptabilidad, en qué medida estamos dispuestos a adoptar el masculino genérico, también vemos, primero, que no hay diferencia entre vocativo y no vocativo, otra vez esta idea que ya forma parte de la gramática, y que tenemos grados de aceptabilidad y de adoptabilidad muy altos, ¿sí? Acá casi del 80%. ¿Qué significa esto? Que las mismas personas que dicen chiques
también aceptan y adoptan chicos. ¿Sí? Lo cual me parece fantástico, porque lo que está mostrando acá es, tenemos hablantes que construyen un repertorio y dentro de ese repertorio tiene opciones no binarias, opciones de masculino genérico. ¿Sí? Por último, si pasamos a la alternativa binaria, chicos y chicas, primero, chicos y chicas, hola amigos y amigas, vamos al cine esta noche. Ustedes si yo les mando un mensaje de esto, ustedes dicen, ¿estás bien? ¿Qué tomaste? Que decís, hola amigos y amigas, hola chicos y chicas. ¿Por qué? Porque esa opción en posición de vocativo nos suena rarísima. ¿Sí? Si ustedes se fijan acá, en posición de vocativo, el binario chicos y chicas da raro en un 18%. Perdón, estoy mirando mal el número. Binario vocativo da raro en un 32,20%. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que de 3 de cada 10 dicen, che, me suena rarísimo que me digas hola chicos y chicas. Y yo creo que el resto, los que dicen aceptable porque dicen, claro, esto es una hipótesis ad hoc. Claro, yo entiendo que chicos y chicas es gramaticalmente intachable, no tengo ningún problema normativo ahí, aunque pragmáticamente me suena raro. Y por eso levanta tanto los niveles de rareza. Y obviamente estos juicios de aceptabilidad se mantienen bastante estables en posición de vocativo y de no vocativo. ¿Sí? Si pasamos a el grado de adoptabilidad, ¿en qué medida lo usaría? Y acá sí, ya vemos un poco más nuestra actitud. Es decir, el 45% lo usaría. ¿Qué significa esto? Y bueno, significa que tenés un 40 y pico % que no lo usaría, ¿no? Que claramente no diría, hola chicos y chicas, vamos al cine esta noche. ¿Sí? Y esta falta de adoptabilidad de chicos y chicas en posición de vocativo es menor que en posición de no vocativo. Es decir, estoy más dispuesto a decir, fui con los chicos y las chicas al cine, que decir, hola chicos y chicas, vamos al cine. ¿Sí? Otra vez, ¿por qué? Porque, bueno, suena raro, a pesar de que sea gramaticalmente aceptable. Tiro acá algunas conclusiones de este estudio que presentamos medio rapidito para entrar en el tiempo y que después podemos seguir discutiendo. En cuanto al no binario no estándar, chiques, amigues, se presenta primero como más aceptable que usable. Es decir, hay más cantidad de personas que están dispuestas a aceptarlo en el uso de otras personas que adoptarlo como propio. En el caso del masculino genérico, aparece como más usable y más aceptable y se mantiene en altísimos niveles, lo cual indica que ya está gramaticalizado. Y creo que acá se ve claramente que la posición no vocativa, es decir, en medio de la frase, es la menos abierta a la innovación, ¿sí? A estas formas novedosas. Por este motivo es que para mí el no binario es un fenómeno más discursivo que lingüístico o gramatical. Y hay un dato muy interesante que lo hizo Santi Kalinowski en un estudio que hizo sobre Twitter del año 2019, si no recuerdo mal, donde lo hizo con la Facultad de Exactas, un estudio muy lindo de corpus, donde él lo que encontró fue que el 85% de las ocurrencias del lenguaje no binario eran 4 palabras. Es decir, 4 palabras reunían el 85% de las veces en las cuales la gente usaba la E o la X en algún caso. Y estas palabras eran chiques, amigues, estimades y alguna más. Es decir, es un fenómeno discursivo y casi podríamos decir léxico, ¿no? De selección léxica, más que gramatical. En tercer lugar, obviamente esto en términos valorativos no significa nada, no le quita valor ni legitimidad ni muchísimo menos, sino que me parece que lo que hace es ubicar los discursos normativos, tanto a favor como en contra del lenguaje inclusivo. En tercer lugar, hay una cosa que es muy interesante que nos pude presentar acá, y es que hay diferencias significativas por género. Cuando cruzamos estos datos por género, los varones optan más por el masculino genérico. Las personas no binarias por la forma no binaria no estándar, es decir, chiques, y las mujeres por la forma binaria estándar. Aunque suene raro, esto me pareció interesante, porque aunque suene raro, las mujeres se presentan como más dispuestas a decir, fui con los chicos y las chicas al cine, yo creo que por una situación de visibilización, ¿no? Justamente de esa lucha por el lenguaje no sexuista que es previa al uso del chiques y del lenguaje no binario. En cuarto lugar, yo
no veo que haya una actitud purista hacia el lenguaje inclusivo. Al menos en la muestra mía hay altísimos niveles de aceptabilidad y de adoptabilidad, lo cual muestra que coexiste con otras variantes más tradicionales, ¿no? El uso de masculino genérico no compite ni conspira contra el uso de chiques ni viceversa. Que digan chiques o que digan todes no pone en riesgo la estabilidad de la gramática, la comunicación y la mar en coche. Por último, en quinto lugar, creo que esto es algo por ahí más general, no tanto para el caso empírico que estamos trabajando, pero me parece que las categorías de aceptabilidad y adoptabilidad son bastante interesantes para entender las actitudes lingüísticas. Muchas veces las actitudes lingüísticas son solo por aceptar o no aceptar. Y diferenciar entre la disposición a aceptar y la disposición a adoptar me parece que es interesante porque muestra justamente cómo esas actitudes son mucho más complejas de lo que solemos pensar. Y esto en Twitter, en los datos de Santiago, pasa algo parecido. Nosotros tenemos un 33% de usuarios que efectivamente usan el lenguaje inclusivo contra un 60% de quienes indican la adoptabilidad. ¿No? Es decir, la actitud no es lo mismo que el porcentaje de uso. Y esto me parece que justamente lo que está diciendo es, bueno, hay una actitud de aceptación, de disposición al uso, que no tiene por qué corresponderse, o que al menos por ahora no se corresponde, con un uso efectivo, al menos en este tipo de prácticas lingüísticas. Y acá terminé. Muchas gracias, les pido disculpas por ese evento de tos inicial que ya ha sido superado. Muchas gracias, Juan. La verdad que me parece muy, muy interesante la propuesta, sobre todo por los grises, ¿no? Los grises, que a veces nos cuesta grises, zigzagueos, ¿no? Encuentros, desencuentros, los sin embargo, las tensiones, que a veces nos cuesta, bueno, ¿no? Como ponerlas en palabras, precisarlas, detenernos a pensarlas, así que muy, muy potente, y muchas gracias. Vamos a pasar a presentar a Camila Quarnenti, es licenciada en Comunicación Social y doctoranda en Estudios de Género, docente, investigadora y representante del Programa de Género en la Universidad Provincial de Córdoba. Es profesora del Seminario Transversal de Perspectiva de Género y del Seminario de Educación Sexual Integral del Profesorado de Teatro en dicha casa de estudios. Activista del interior del país, tensionando los límites entre el feminismo académico en la UPC y el activismo social territorial desde el espacio Feministas en Asamblea Córdoba. También se desempeña como editora en la editorial universitaria de la Universidad Provincial de Córdoba y autora en el presente año de los artículos Lo político en las universidades hoy, el activismo académico pedagógico con perspectiva feminista y Universidad Provincial de Córdoba, desafíos y aportes en clave feminista. Muchas gracias, Camila. Sole, gracias a vos, muchísimas gracias por la invitación, por el aguante con todos los problemas que hemos tenido en este encuentro. Recién Juan decía que le tocaba después de los Rolling Stones, y a mí me toca después de los Beatles y los Rolling Stones, así que bueno, aquí muy honrada, la verdad, de ser parte de este panel. Y bueno, como ya sabía yo de antemano con quienes tenía el honor de compartir este espacio, pensé un poco mi aporte, que voy a tratar de hacerlo breve, así nos quedan esos preciados minutos para conversar, porque bueno, esto se trata de un debate, así que también tengo muchas ganas de escucharles. Y bueno, eso, mi aporte viene un poco más desde los estudios de género, también como para introducir otras herramientas, otras cositas para pensar y sumar, y bueno, no reiterar más de lo mismo. Así que voy a compartir pantalla ahora mismo. Bien, bueno, estimo que ahí ya se ve bien, si no, avisan. Pero bueno, ahí... Perdón, sí. Camila, ¿se ve bien? ¿Sí? ¿Sí?
Perfecto. Ah, perfecto, me quedo tranquila, pensé que había algún otro problema más. Bueno, les decía que no, Caro ahí hizo como toda una explicación sumamente exhaustiva sobre el lenguaje no sexista, no binario, incluso mencionó cosas con respecto al lenguaje inclusivo. Yo voy a referirme más al lenguaje inclusivo que específicamente al no sexista y no binario, y un poco dar por sentado que quedó clara la diferencia entre esos tres. Pero bueno, me interesaba hablar del lenguaje inclusivo y relacionarlo con lo que en los estudios de género le decimos la interseccionalidad, que bueno, no sé si probablemente han escuchado nombrar, sepan más o menos de qué se trata, pero igual me parecía bien enfocarme ahí y detallar un poquito más, porque me parecía que eso nos iba a servir como una llave, bueno, un abanico para pensar otras opciones y otras cosas respecto a lo inclusivo o no inclusivo de la lengua, ¿no? Dicen lenguaje inclusivo, lenguaje incluyente. Bueno, vamos a ver. Bueno, entonces, un poco con respecto a la interseccionalidad, nos vamos a referir a la interseccionalidad como justamente algo que tiene que ver con las distintas intersecciones que se van generando en el patriarcado, que esa palabra seguramente sí saben a qué nos referimos cuando hablamos de patriarcado, ¿no? Que es un sistema, un orden de relaciones sociales, sexopolíticas, que bueno, que justamente nos van poniendo en distintas posiciones a unas personas respecto a otras, en algunas personas en una situación más privilegiadas, otras en unos lugares más subordinados, ya después vamos a ver un poco más detalles, pero bueno, en todo caso eso, ¿no? Es un orden social, político, que nos organiza de distintos modos y que además se sirve de distintas instituciones para poder garantizar, sostener y seguir reproduciendo este sistema de desigualdades, ¿no? Cuando digo instituciones, me refiero a instituciones como, bueno, los organismos de gobierno, como religiones, como la familia, por ejemplo, es otra institución, y el lenguaje es otra de las instituciones que de algún modo u otro, si bien ahí como lo estábamos viendo, también es algo que va mutando y va generando cambios, cuando no lo hace es también una de estas instituciones que sigue sosteniendo y reproduciendo ciertas cosas que son funcionales a este orden patriarcal. Cuando decimos que, bueno, no, y se va generando a través del lenguaje algo que denominamos violencia simbólica, y sobre la violencia simbólica, que es toda otra biblioteca, solamente quería aclarar que en la Ley de Protección Integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollan sus relaciones personales, es la ley nacional más importante, la ley paraguas que tenemos en relación a violencia de género. En el artículo 5 contempla la violencia simbólica. Así que bueno, ahí ya, por supuesto, en consonancia con todas las normativas internacionales, pero incluso es reconocida por ley. Y volviendo a la interseccionalidad, entonces, hablar que estas diferencias en estos distintos posicionamientos y subordinaciones de las que se hablo, no solamente son respecto a género, porque muchas veces se piensa que los estudios de género tienen que ver solamente con el género específicamente, o que el feminismo es algo que está en contra del machismo, ¿no? Bueno, todas estas presunciones que por ahí se puede llegar a tener. Y en realidad, lo que se observa a través de la interseccionalidad son otras discriminaciones, además de las de género, también las que tienen que ver con discriminación por raza, por etnia, por nacionalidad, por edad, por discapacidad, por los estereotipos de belleza, por salud mental. Bueno, hay como realmente muchas cosas. Incluso, bueno, aquí yo les voy a mostrar esta placa
no para que se espanten, sino un poco como para dar dimensión de todas las cosas que abarca la interseccionalidad y todas las cosas que podemos pensar a partir de la interseccionalidad. Y por supuesto que aquí no se acaba con lo que está en esta placa, sino que, bueno, ahí hay muchas cosas que se están pensando ahora, con toda la historia que tienen los estudios de género, hay muchas que se están pensando ahora, por ejemplo, lo que tiene que ver con el activismo GORDE, el activismo de la diversidad funcional, ¿no? Bueno, cosas que se están sumando y seguramente así va a seguir sucediendo. Pero a grandes rasgos, digamos, cosas de las que podemos dar cuenta ahora desde una perspectiva de la interseccionalidad son cuestiones como, por ejemplo, el racismo, ¿no? Cómo la sociedad nos va ahí organizando según las distintas razas, y por supuesto que digo, es racista y también es xenófoba, ¿no? Hay instituido un cierto rechazo hacia los extranjeros, pero también cuando decimos rechazo hacia los extranjeros, no nos estamos refiriendo hacia cualquier extranjero. No es lo mismo una persona que venga de algún país limítrofe del norte, por ejemplo, a una persona que venga de un país europeo. Y bueno, los ejemplos pueden seguir. Decimos también que la sociedad es clasista, es decir, que va estableciendo distintas jerarquías entre las distintas clases sociales, y por supuesto que hay una operación de dominación de unas sobre otras. La sociedad es adultocéntrica y edadista, es decir, que también genera una relación asimétrica entre las niñeces y la edad adulta, y también, sobre todo con la sociedad capitalista, hay una creciente desestimación por las personas adultas mayores, ¿no? Por las edades adultas. Entonces, bueno, ahí es donde el adultocentrismo se va configurando cada vez más hacia las personas adultas exclusivamente. Decimos que también la sociedad es androcéntrica, es decir, que pone al varón en el centro de las cosas y siempre en detrimento de las mujeres y de las disidencias, por supuesto. Bueno, voy a ir mencionando un poco más rápido porque son muchas las cosas y no quiero que se me vaya el tiempo acá, pero la sociedad epistemicida tiene que ver con una forma de ver el mundo que tiene que ver con la ciencia moderna y que se consagra por sobre otras cosmovisiones. Es ecocida, que destruye los ecosistemas naturales, es capacitista en relación a la mirada de la funcionalidad del cuerpo y de la salud, por eso también pensamos que es estigmatizante respecto a la salud mental, ¿no? También discrimina según los estereotipos corporales y de belleza ideales, que bueno, por supuesto que está más que claro, digamos, cuáles cuerpos son los deseables, cuáles son los que están en escena, cuáles son los que se invisibilizan. Y estas otras características, ¿no? Que es machista, que es sexista y que es heteronormativa, es decir, que se presume que las personas no solamente que son binarias, es decir, hombres o mujeres, sino que además son heterosexuales. Esas tres ya ahí estuvo explicando un poco más claro cosas que tienen que ver con eso. Así que bueno, no voy a entrar en detalle, pero esas cosas tienen más que ver con el lenguaje no binario y el lenguaje no sexista. ¿Sí? Esto, como les decía, es un gran paneo que no se acaba en esta placa de cosas y de distintos ordenamientos sexopolíticos que van ahí tensionando a cada una de las personas. Nadie está exento de este ordenamiento y nadie está en una situación igual a otra persona. Algunas personas estamos más oprimidas por algunas de estas características o algunos de estos factores, otras personas por otras cosas. Entonces, bueno, eso, digamos, la realidad de cada persona es bien distinta, pero nadie está exento de este ordenamiento social. Entonces, bueno, ¿por qué les hablo de todo esto? Seguramente se estarán preguntando. Porque yo pensaba justamente, así como podemos identificar, y ya venimos hablando de esto, ¿no? ¿Qué cosas
podemos reconocer en el lenguaje que tengan que ver con características que sean sexistas o binarias, pensar también qué cosas tiene el lenguaje de este ordenamiento y de esta interseccionalidad, ¿no? Que reflejen eso. Entonces, puse acá algunas preguntas justamente porque es un espacio de debate, entonces preguntas sin respuesta para acercarles y para que pensemos entre todos. ¿De qué da cuenta el lenguaje respecto a la interseccionalidad? ¿Reproduce las desigualdades del orden social? ¿Qué realidades expresa? ¿Qué identidades nombra y cuáles, en cambio, oculta? ¿A qué características o estereotipos las pega? Y cuando digo pega estoy pensando en el giro emocional, ¿no? De Ahmed, pero sino en qué palabras están asociadas o vinculadas a qué características y cuáles a otras, ¿no? ¿Qué palabras nos sirven como insultos? Hay en una clase, les pido a mis estudiantes que empecemos insultando, lo cual por supuesto les incomoda mucho, pero ahí los insultos, bueno, dan muchísimo para pensar, ¿no? ¿Qué palabras en cambio utilizamos como halagos? Todo otro tema. ¿En qué prácticas se traducen todos estos ordenamientos del lenguaje? ¿Cuáles son los efectos concretos en nuestras corporalidades, en nuestras emociones, en lo cultural y en lo social? Bueno, acá yo tiré lo mismo, ¿no? Una placa que no busca ser exhaustiva. Yo no soy especialista en el campo del lenguaje. Ustedes van a poder completar este ejercicio conmigo mucho mejor que yo, pero digo, construcciones del lenguaje que a mí se me vinieron a la cabeza en relación a la interseccionalidad y, por ejemplo, pensaba en los usos y asociaciones de los colores, ¿no? Cuando decimos que algo está oscuro, cuando decimos que algo nos denigra, que significa rebajar a negro, cuando decimos que algo se esclarece o que una persona es transparente. Bueno, en relación a los colores hay muchas personas y siempre el blanco ahí pegado, ¿no? Asociado a ciertas características, el negro, lo oscuro asociado a otras, y me resulta imposible no trasladar eso, por ejemplo, a cuando hablamos de interseccionalidad, a lo que tiene que ver con lo racial, ¿no? Bueno, como ahí cuando Bonin siempre dice esto de que el lenguaje es como la piel, que es algo que no se ve, uno no está prestando atención, pero que nos da forma, ¿no? Bueno, pienso en esto, porque sirve también para entender por qué un poco puedo relacionar esto de blanco o negro con lo racial. Cuando decimos que una persona se porta como un indio, que algo es un quilombo, ¿no? El quilombo asociándolo a algo malo, cuando son en Brasil fueron lugares de resistencia y de emancipación. Cuando decimos que alguien está en la pesada o que alguien nos cae gordo, cuando usamos diminutivos para hablar de personas mayores o de personas con discapacidad, cuando decimos que algo está empobrecido o que algo está enriquecido, cuando al hablar de una persona hacemos señalamientos que no son precisos, como por ejemplo, bueno, está la famosa placa de crónica que decía esto de no me acuerdo, era un hombre, un perro y un boliviano, ya no me acuerdo exacto qué decía, pero aclaraba la nacionalidad de la persona, que por supuesto no era para nada pertinente. Y la última, que ya la dijo hace un rato Caro, esto de los usos sexistas y binarios, en particular, que tienen que ver con la interseccionalidad, por eso los puse, pero no voy a ahondar ahí, en cómo, bueno, las palabras feminizadas, masculinizadas, las formas de cortesía, el masculino genérico, los vacíos léxicos, los órdenes de presentación, todo lo que ya estuvimos viendo. Y bueno, ahí también una llamadita a la derecha respecto a esta acción que tiene que ver con un activismo que también es una acción en el lenguaje de apropiarse de ciertos términos, ¿no? Que han sido utilizados como insultos, como palabras estigmatizantes, y utilizarlos para subvertir sus significados, ¿no? Como para justamente decir todo lo contrario. Cuando en la comunidad LGBTIQ+, decimos nosotras las tortas, nosotras las maricas,
En el feminismo negre también se utiliza reivindicándolo, el feminismo villere también, bueno, hay, ¿no? Como los insultos como una reivindicación y dando vuelta el sentido. Entonces, bueno, ya para ir cerrando, Sole me comentaba que estaban ahí pensando como una opción esto de hacer un manual, lo cual me parece interesantísimo porque hay muchos, pero bueno, cada uno es distinto y necesario. Entonces, contarles que cuando hicimos la resolución en la UPC, la Universidad Provincial de Córdoba, para habilitar el uso del lenguaje inclusivo y no sexista y no binario, hubo fue una comisión en la que participamos un montón de personas de la comunidad, de distintos espacios y rangos. Y bueno, y ahí hubo todo un debate que estuvo muy interesante y que realmente era necesario para hacer el cambio cultural al interior de la institución, que sigue en proceso, por supuesto, con respecto a la letra E, ¿no? Porque, bueno, cada disciplina tenía algo para decir y las carreras que tenían que ver con discapacidad explicaban esta situación de que los lectores de pantalla no leían los símbolos, los leen como códigos, entonces hacen ruido y terminaban excluyendo, cuando se utilizaba una arroba, una X, un asterisco, un guión, se seguía excluyendo a las personas con dificultades de visión. Entonces, bueno, ahí hicimos como toda una revalorización de la letra E y, por supuesto, la sugerencia especial de su uso y habilitando todo el resto de los usos posibles del lenguaje inclusivo. Entonces, bueno, tomando este caso como ejemplo, yo me preguntaba, y pensando en el manual que tienen ahí como una posibilidad, desde el Instituto de Lenguas Vivas y desde cada uno de los idiomas y de las lenguas a las que se dedican, ¿cuánto hay para poder mirar del lenguaje en clave de interseccionalidad, ¿no? Porque yo me imagino que esto que yo les decía de la utilización de la palabra negro no será lo mismo en el español que en el portugués de Brasil, por ejemplo, estoy pensando, o que, no sé, en el inglés, capaz el inglés o el francés, el alemán tengan otras palabras, otras asociaciones. Digo que tiene que ver con las historias y las culturas de cada uno de estos lugares donde estas lenguas están vivas, pero además también, bueno, todas las investigaciones que se podrían hacer sobre cómo está haciendo las modificaciones del lenguaje en esta clave, ¿no? Lenguaje inclusivo y en clave de interseccionalidad en este momento, en esos lugares y en esos idiomas. Entonces me parecía que era como un terreno súper fértil, que hay muchísimo para pensar, y bueno, súper interesante. De hecho, me dan muchas ganas de saber esas cosas. Y bueno, cerrar con una frase de Judith Butler, ahí Caro la mencionaba al comienzo. Judith habla de, bueno, Judith es una filósofa estadounidense, del referente de las teorías queer, para decirlo rápidamente, y ella habla de las personas heridas por el lenguaje, ¿no? Y dice que hablar de que el lenguaje hiere implica darle una agencia al lenguaje y ponernos a nosotros como objetos de la operación de ese lenguaje sobre nosotros. Entonces dice, afirmamos que el lenguaje que actúa contra nosotros, y que esta afirmación es a su vez una nueva instancia del lenguaje que trata de poner freno a la fuerza de la afirmación anterior. De este modo, ejercemos la fuerza del lenguaje incluso cuando intentamos contrarrestar su fuerza, atrapados en un enredo que ningún acto de censura puede deshacer. ¿Podría acaso el lenguaje herirnos si no fuéramos en algún sentido seres lingüísticos, seres que necesitan del lenguaje para existir? ¿Es nuestra vulnerabilidad respecto al lenguaje una consecuencia de nuestra condición lingüística? Y bueno, y esta frase de Judith Butler me hizo pensar en Derrida, porque obviamente que viene de esa escuela y que él dice que, bueno, acá lo voy a parafrasear porque no tengo la frase exacta, pero se me ocurría a mí que ante esta frase de Judith, bueno, esto es una soberbia lo que me estoy por hacer, hablar por Derrida, pero bueno, se me ocurría eso, ¿no? Que él le diría que si nosotros no pensamos lo que hablamos o lo que decimos, entonces es el lenguaje quien nos habla a nosotros. Como que ahí está la potencia, me parece, ¿no? En hacernos cargo y en apropiarnos de estas herramientas. Así que bueno,
cierro y espero que nos hayan quedado unos minutitos para conversar. Bueno, muchas gracias, Cami. Preguntas potentes, preguntas provocadoras, líneas, ideas para pensar, a mí me movilizan y creo que a muchos de nosotros nos movilizan. La idea, más que un manual, una guía, estábamos pensando, pero como una cuestión así que está en el horizonte, es algo pero esto, bueno, nada, en tal caso tiene que ver con los debates internos que nos damos a nivel institucional, y que en este encuentro en particular queríamos, queríamos hacer este doble juego, ¿no? Pensar en nuestros propios debates, pero también insertarlos y considerar esta discusión interinstitutos de formación docente, ¿no? Y bueno, la verdad que muy potente las intervenciones, muy potente lo que se está compartiendo aquí. Tenemos, digamos, 2 propuestas de intervención. Pueden ir pidiendo la palabra vía el chat. Tenemos unos 20 minutos para compartir un intercambio, ¿sí? Entonces podemos hacer unas intervenciones por escrito que vamos a ir leyendo, o pedir la palabra y participar. Yo diría que escriban o bien su nombre para que les demos la palabra o directamente la pregunta o el comentario que quieran hacer y los leemos nosotras en voz alta. Si no pueden, no tienen micrófono para claro, participar o no quieren de otra manera. ¿Yo podría hacer una preguntita? Pero por supuesto. No, porque me pareció súper interesante el trabajo de Juan. Bueno, yo lo había leído en la revista y justamente cuando leí ese artículo se me activó una pregunta, porque justamente una de las conclusiones tienen que ver con que tu investigación, ¿no, Juan? No muestra que hay una actitud purista hacia el lenguaje inclusivo, ¿no? Entonces yo pregunto, esto quizás sea hipótesis tuyas, pero digamos, si vos si por ahí ampliás la entrevista a docentes, ¿no? De escuela primaria, secundaria, ¿te parece que esta actitud sí estaría, tiene que ver también con con dónde se usa el lenguaje inclusivo, con el espacio, porque por ahí esas frases, ¿no? Tienen más que ver con un intercambio más informal, pero, o quizás tuviste, ¿no? Algún contacto así con docentes. Entonces, me interesaba justamente preguntarte eso, porque me parece que hay en el espacio educativo es donde salen toda esta cuestión por ahí purista, normativista, ¿no? Etcétera. Sí, a mí me parece... a ver, cada vez que... Yo la verdad que con docentes en escuelas secundarias hace mucho que no tengo escuelas primarias, hace mucho que no tengo intercambio cotidiano. Hace un par de años hicimos trabajo de campo y ahí charlamos un poco, pero no era algo muy, muy frecuente. Sí tengo mucho contacto en eventos como este, ¿no? Donde nos juntábamos y charlábamos. Ahora, ¿qué pasa? Este tipo de eventos son organizados por gente que tiene, al menos a priori, una actitud bastante proactiva hacia el lenguaje no binario, ¿no? En general, por lo menos las organizadoras de este evento más o menos están, bueno, amigues, chicas, ¿cómo están? Bueno, estamos acá, bienvenidos, etcétera. Con lo cual, otra vez, en términos de muestra, está como sobre-representada la actitud positiva hacia el lenguaje inclusivo. A mí una cosa que me parece interesante con la idea del purismo ahí, no era tanto la idea del purismo hacia una norma institucional del español, sino el purismo hacia el no binario. Es decir, las personas que tienen una actitud purista, que por ejemplo esto, ¿no? De editar el texto para asegurarse de que la concordancia en se mantenga a lo largo de todo el mail, o de todo un comunicado, o de toda una guía, Acá el tema de las guías, por ejemplo, miren, todas las guías que están surgiendo por todas partes, en gran medida roban un montón de cosas de una guía catalana que hay, que hace esa tabla del alumnado, etc.
Es re falopa eso. Uno lo mira y se van a dar cuenta que hay cosas que son impracticables, que no tienen mucho sentido, que están tomadas, ¿por qué? Porque la guía se toma como el acto político, acá estamos todos a favor de los alumnos. Cuando vos te pones a analizar la guía, aunque diga tenemos que ser no binarios, tenemos que ser inclusivos, tenemos eso, el masculino genérico aparece cada 2 páginas. ¿Y aparece por qué? Y bueno, porque más allá de que se busque una actitud desde el punto de vista discursivo, normativa, hacia el uso del no binario, hacia la opción innovadora, en la práctica, bueno, la gramática se impone, la gramática te pasa por encima, y acá yo creo que, Camila, justo con lo que decía vos al final, de, bueno, no dejarnos hablar por el lenguaje nos habla, el lenguaje fascista, como decía Barthes, porque se nos escapa de lo que queremos decir, no es algo que responda a nuestro inconsciente, y creo que en esa tensión es donde, creo que lo que el lenguaje inclusivo nos muestra en esto, más que poner el horizonte de un purismo militante, digamos, chiques, o si no, sos un machista binario, heteronormativo, etc., lo que nos dice es, ok, pongamos como algunas señalizaciones de esta identidad no binaria desde la cual queremos interpelar a los demás. Creo que va más por ese lado el lugar. Y por eso es que a mí me parecía piola esto de no hay una actitud predominantemente purista hacia el uso del lenguaje inclusivo. Para mí es buenísimo que no la haya. ¿Por qué? Porque muchas veces este tipo de innovaciones se las toma desde una actitud purista, ¿no? El solo con tilde, solo sin tilde, por ejemplo, que al tomar una actitud purista vas en contra de lo que te motivó a llevar a ese cambio, esa innovación, primeramente, que era justamente abrir esa norma binaria, etcétera, a una diversidad que está en juego, que está en constante cambio. Entonces, a mí me parece que la falta de purismo en general, obviamente, como vos eras muy bien, en algunos espacios más militantes o más de activismo lingüístico, hay una actitud purista, pero que es muy menor y que obviamente se contradice con la propia práctica lingüística habitual, pero bueno, para mí es una de las grandes virtudes que tiene el lenguaje inclusivo, que es justamente que no ha generado una actitud purista que trate como de ese miedo que le agarra a quienes lo atacan, que es, me vas a obligar a decir todes, a decir chiques. Sí, pero no, flaco, habla como quieras. Lo único que te pido es que no me vengas a prender fuego porque nosotros estamos creando acá una comunidad de sentido en torno a otras formas morfológicas y otras cosas mucho más profundas que eso. No sé si contesté o me fui al carajo como siempre, Caro. Yo, perdón, ya que estamos, te hago una consulta a vos, porque vos sabés de esto y yo no. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención, a ver, no sabemos cuánto tiempo va a durar, ¿no? ¿Cuánto va a durar el chiques, el todes, esta morfología no binaria en E? Puede ser que se prolongue, puede ser que no se prolongue, no lo sabemos. Por eso, para mí, el tema de las guías, ¿no? Es decir, digamos chique, digamos que hay que darle tiempo. Yo no sé si creo que es esto, ¿no? Es más un posicionamiento político que una práctica que no sabemos cuánto durar. Pero sí me parece interesante para preguntarte, ¿qué pasa con los aspectos estilísticos del no binario? ¿Y cómo se mete eso en la historización de los estilos? ¿No? Es decir, hoy día suena rarísimo, así como al lector de comienzo del siglo XX, seguro le sonaba rarísimo que dijeran vos y Che en las novelas de Roberto Art. Entonces, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo ves vos eso? ¿Ves que efectivamente es como una sensibilidad estilística que va cambiando o por ahí está tocando una fibra como demasiado íntima para que deje de hacer ruido todes? Mira, justo ese es uno de los temas que en el libro entrevistamos a algunos escritores justamente, y bueno, a los que entrevistamos nos decían que si la voz poética, ¿no? Si tiene una razón estilística, usarían el lenguaje inclusivo. Lo que en general coincidían es que no querían que sea un efecto de sentido, es decir, tipo como una moda, ¿no? Decir, bueno, lo hago para, porque claro, lo que ellos explicaban es que les costaba por ahí pensar un narrador, ¿no? Que utilice el lenguaje inclusivo, pero también me decían que a veces sucede que por ahí la propia voz narrativa lo exige y estarían dispuestos a utilizarlo. Después hicimos un recorrido por algunas obras, ¿no? Que justamente tenían estas marcas disruptivas. Hay yo ahora no me acuerdo el nombre porque vieron que Sprecherburg tiene unas obras de teatro que son enormes, pero hay una de ellas, después si quieren les busco el nombre, que justamente trabaja el femenino, ¿no?
como un genérico, ¿no? Es un futuro en el que se habla de ese modo. Es súper interesante el trabajo. También Lucas Lagré, en una obra de teatro, pero hace muchos años antes, él ni sabía, ¿no?, de este tema del lenguaje inclusivo, utiliza la E como inclusivo también, ¿no? Justamente. Y después, bueno, hicimos otro recorrido, bueno, por la obra de Ana Ojeda, que, bueno, es una de las primeras novelas escritas con lenguaje inclusivo. Y hay una también que a mí me encanta, que se las recomiendo, que es La creación de Eva, de Jean-Marie, que justamente la personaje, bueno, la protagonista, que es trans, ella habla, ¿no? O sea, se enuncia en femenino, pero, digamos, hace todos los cambios en femenino. Entonces, Dios es Dias, ¿no? Entonces, me parece que es muy interesante cómo se juega y cómo se va ya dando, ¿no?, vía libre al lenguaje inclusivo. Ya les digo, hay algunos escritores que por ahí tienen un poco un prurito en utilizarlo, pero por esta cuestión, ¿no?, que no se vuelva un mero efecto, digamos, de sentido de moda o de bajada de línea también, ¿no? O sea, que tiene que tener un fin estético y poético. Y también ahí Valeria Sardi es la especialista en poesía. También en poesía, la verdad que se ve mucho, ¿no?, estos usos. ¿Algún compañero, colega, estudiante que tenga ganas de participar? Bueno, Cami también, si querés agregar algo a este intercambio de Juan, de Carolina. Sole, yo aprovecho, me pongo la cámara porque a ver si se me escucha, porque estoy medio... Quería simplemente hacer un aporte. Bueno, me pareció interesantísimo todo lo que seguimos enriqueciendo y aprendiendo. En relación a lo que comentó la compañera en cuanto a los lectores de pantalla, ¿no? Comentarlo, bueno, ya que acá también hay alumnas de nuestra materia de lenguas, educación inclusiva en el aprendizaje de lenguas extranjeras, que son estas cuestiones que trabajamos. Y efectivamente pasa, como empiezan a aparecer esto, como decía Camila, ¿no?, otras cuestiones que se introducen, y el tema es efectivamente que las personas ciegas con baja visión, fíjense, que no pueden acceder al texto impreso en forma convencional, que ya es mucho más que las personas ciegas, que utilizan lectores de pantalla. El lector, cuando hay una X, le lee, ¿no?, le lee amix, ¿no? Entonces, en un texto donde hay muchas X, el texto se torna ilegible, ¿no? Y de ahí un poco es que vino efectivamente este pedido que aparece ahí de los compañeros de las organizaciones de personas con discapacidad por revisar esta cuestión, ¿no? Lo quería ampliar un poquito más, ya que Camila lo mencionó perfectamente, pero en medio de, obviamente, de un montón de otras cosas muy importantes que dijo. Pero bueno, son variables que hay que tener en cuenta, ¿no? Que son variables totalmente quizás ajenas o que no están tan vinculadas a otras problemáticas como las que ustedes fueron comentando o analizando, pero que están ahí también, ¿no? Interesante. Sí, ahí incluso, Verónica, perdóname, pero pasa mucho con quienes trabajan con español simple, ¿no? Como justamente vos tenés una serie de políticas que están orientadas a simplificar la escritura para que más personas puedan leer y efectivamente cambiar la morfología de género mata a una persona con dislexia. Absolutamente, claro. Sí, tal cual. Claro, Juan Eduardo se está refiriendo al castellano sencillo, que es una forma de trabajo vinculada con la accesibilidad cognitiva, que realmente se simplifican los textos y material escrito para que lo puedan comprender personas que no tienen la misma comprensión lectora. Sí, eso no lo había pensado, Juan, por ese lado, y es súper interesante también. Gracias. Y que aparte, perdóname, porque hace poco, no, cuando estaba preparando esto, estuve leyendo algunos trabajos sobre esto, ¿no? Sobre el tema de lenguaje no sexista y español simple. Y claro, vos tenés un problemón ahí, porque todas las formas que serían estandarizadas de no usar formas binarias
son formas desaconsejadas en el español simple. Por ejemplo, el uso de epicenos, el uso de nominalizaciones, ¿no? Son todas formas que vuelven la lectura muchísimo más compleja y la comprensión muchísimo más compleja. Entonces, acá viene también un problema que tiene que ver con el uso del lenguaje y con esto que hablamos con Camila de siempre somos hablados por la lengua, que no es que decimos chiques y ya está, o que usamos el español simple y ya está, o decimos varones y mujeres y personas no binarias y ya está, sino que siempre va a haber un conflicto y una tensión, y siempre cuando se opta por una opción, hay otras opciones excluyentes que están ahí. Creo que es más una cuestión de poner en juego estas alternativas y su posible valor y los colectivos que las sostienen, que pensar, bueno, la posta de decir chiques y se terminó todo, o la posta de decir chicos y se terminó todo. Es que tomar una posición así sería antipedagógica, digamos, ¿no? O sea, ¿qué lugar tenemos justamente para los procesos de intercambio, los procesos dialógicos, los procesos, ¿no? La construcción de prácticas, los vínculos. Sí, también hay que tener en cuenta el tema de la lectura labial, porque eso también justamente es un obstáculo. Yo, bueno, justamente tengo una amiga, que tiene un problema auditivo justamente, y eso es lo que me decía, que a ella le cuesta mucho. Imagínense en una conversación distinguir niñez de niñez. O sea, por ahí ahí me parece que hay que hacer una investigación un poco más profunda, ¿no?, sobre el tema. Bueno, acá Verónica por ahí nos puede dar una mirada, pero me parece que aprendiendo con ustedes de eso. No había pensado en tantas dimensiones como las que están aportando, así que me parece, sí, me llevo para seguir pensando en cuando nos metimos con el tema de discapacidad, justamente, claro, nos dimos cuenta que hay, digamos, muchas tensiones como para, digamos, reflexionar y, bueno, y pensar. Y Pilar Coveñas, que es una especialista que es de La Plata, seguramente la conocen, está trabajando estos temas justamente de lenguaje inclusivo y discapacidad. Claro, ella ya viene trabajando, investigando en relación a discapacidad y género, en su tesis, así que buenísimo. Bueno, qué bueno saberlo para también poder conversarlo con ella, con Pilar. Sí, se trata de una temática, digamos, atravesada por múltiples dimensiones. Yo me quedé en relación a lo que propone Camila, por ejemplo, con el tema de los insultos. Es muy interesante detenernos ahí. ¿Por qué determinadas palabras operan como insultos? Y además, digo, ¿no?, cómo a veces tenemos unos enojos o unas angustias desbordantes que no podemos poner en palabras, ¿no? Entonces, ahí hay algo también como explorar, pero particularmente me quedaba con esta idea del insulto, ¿no? ¿Por qué determinadas palabras operan como insultos, como descalificaciones, o como comparaciones? Eso también me llamó la atención, ¿no? Esto de hay que, ¿no?, como está en la pesada, ¿no? Como ciertos comentarios que asocian determinados términos. ¿Hay alguien que tenga ganas de hacer algún comentario, de traer alguna reflexión, de compartir? A mí me llama siempre, bueno, ver todas las dimensiones que se van abriendo, y me asusta ver que es un tema que termina siendo como inabordable, ¿no? Y no sé, compartir con el grupo y ver una experiencia personal, pero este es un tema que me resulta fascinante y agotador a la vez, por todas las dimensiones que tiene, pero además porque no me deja expresarme tranquila. Yo, cada palabra que digo, esté donde esté, ahora la tengo que pensar y tengo una conciencia tan presente sobre cada cosa. Me siento tan expuesta, excepto en círculos absolutamente íntimos, y mentira, porque ya no puedo ni llamar a mis hijas porque me corrigen y porque les dije lo que no correspondía, y entonces me coloca como hablante nomás, pero sobre todo como profesional de la lengua, en un lugar que hoy se me está haciendo imposible.
Entonces, tal vez tener estos espacios para ordenarse, para encauzar, para poder pensar y compartir y tener un poco de serenidad en todos los debates que no sé a ustedes, pero a mí me están hasta aturdiendo un poco. Sí, la ESI es así. Es así, nos incomoda, nos interpela, no es resultadista, no es resolutiva en el sentido de vamos a intervenir para resolver este problema. Es verdad también, yo digo, ¿no? Creo que vuelvo al recorrido institucional. En el año es el tercer espacio institucional que nos damos para conversar sobre estos temas. Tenemos que descansar, tenemos que descansar, sí, porque si no se vuelve una cosa, ¿no? de permanente argumentación y qué sé yo, y eso no. Yo tampoco lo comparto. Bueno, por ahí, eso, no sé. No me moviliza tanto, o sea, no me moviliza mucho o tanto negativamente la cuestión de esta tensión permanente. También es verdad que necesitamos lograr acuerdos. Necesitamos lograr acuerdos porque si no, no podemos avanzar, ¿no es cierto? Aunque sepamos que esos acuerdos son hasta nuevo aviso, digamos, ¿no? Pero sí, estamos de acuerdo y además somos una institución, eso también es verdad, somos una institución de formación docente, somos una institución que pertenece al sistema escolar. Hay una serie de cuestiones que hacen, que nos ponen en un lugar en donde, sí, necesitamos acuerdos y eso, consensuar. Pero en el caso de lengua formadora, de docentes en lengua, nada menos. Y traductores, o sea, con un peso todavía un poquito más, como para agregar más a la carga, claro, que tiene todo esto, a la responsabilidad. Claro. Juan, ¿querías hablar? No, que está bueno lo que dice Gabriela, porque se me ocurrieron dos cosas, ¿no? Por un lado, esa observación sobre el purismo hacia el no binario, que parece una boludez dicha así, pero ¿por qué me parece importante? Porque lo que te dice es, las personas que... Y sacá de ahí al varón o la mujer cis, y más el varón, mujer, hetero, cis, yo soy la definición. Si alguna vez hace un diccionario de masculino genérico, en la tapa voy a estar yo, ¿sí? Blanco, varón, heterosexual, cisgénero, todo. Entonces, si yo te digo, no, decí chiques, decí alumnes, vos me mirás y me decís, ¿quién somos para decirme eso? ¿Sí? No tiene ningún sentido esa autoridad así basada en el deber ser progresista. Cuando el enunciador no binario se ve interpelado por estas conversaciones y se te escapa un chicos o se te escapa un pronombre que no corresponde, en la mayor cantidad de las veces te va a decir, está todo bien, no te preocupes. ¿Por qué? Porque cuando hay una actitud, y yo creo que esto es una cuestión que realmente se percibe en el intercambio, en el diálogo real, cuando hay un intercambio, un diálogo real, siempre está esa voluntad de intercambio, de decir, no importa si te equivocaste en mis pronombres, estamos conversando de otra cosa y yo entiendo que te equivocaste por lo que sea, por tu experiencia, tu background cultural, por lo que fuere. Y yo creo que ahí es donde está más el peso dialógico y político de la falta de purismo hacia el inclusivo. ¿No? ¿Qué es esto? Es una actitud mucho más tolerante que la que podemos tener los que somos blancos, heterosexuales, cis, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para mí eso es un puntazo a favor de quienes lo viven y lo usan de manera mucho más identitaria, ¿sí? al no binario. Y por otra parte, yo creo que también hay una cosa que tiene que ver con otra vez, así como está la historización del estilo, la historización del registro, que es, así como en Estados Unidos dejaron de decir nigger, y hoy día no lo pueden decir, y en el momento fue, pero me quieren, yo siempre dije nigger y ahora resulta que no puedo decir, y no, macho, es así la vida. Y así como un montón de insultos sexistas, heteronormativos, puto, que no lo decimos más, y que por ahí hace 10 años o 15 años sí se decía, y se decía por los motivos de producción y de recepción del lenguaje de ese momento, que incluían todos estos valores, pero que eran valores que no estaban cuestionados públicamente al menos. Hoy día creo que el registro va cambiando y ese momento de adecuación al registro es una primera curva de aprendizaje que sí,
que lleva tiempo y que lleva error, y que lleva a mandarse macanas. Eso creo que forma parte de la dinámica del lenguaje. Sí, además, sumado a lo que dice Juan y Gabriela, yo creo que, a ver, toda esta tensión y esta incomodidad que por ahí sentimos y, decimos de tal manera, ¿no? Alguna expresión, también tiene que ver porque, bueno, hay discursos, ¿no? Que nos interpelan, que, digamos, imponen, que no los podemos dejar pasar, ¿no? Las disidencias sexuales, los discursos feministas, etcétera. Entonces, ahí me parece que hay una tensión, y que, bueno, o sea, produce una tensión y a su vez los usos van como produciendo diferentes capas de tensiones, de sentidos, pero ya es como que no nos podemos hacer los tontas o tontes en referencia a eso, porque son discursos, ya les digo, que emergen y, bueno, nos incomodan y nos desestabilizan. También pensaba, Caro, en realidad me da intriga esto, digamos, por algunos cambios se dan así como tan abruptamente, y vuelvo a pensar en esto del patriarcado, de las distintas situaciones de poder en la sociedad, ¿no? Ahí Juan comentaba el tema del voceo, y yo sé que el voceo fue todo un tema, fue muy combatido, me hace acordar a esto de la E, pero sin embargo otros cambios fueron como, nada, más de a poco, se dieron capaz en un lapso más grande de tiempo, más imperceptiblemente, entonces no tengo idea, pero me dan ganas también como de investigar un poco más acerca de eso, ¿no? De conocer más comparativamente algunos cambios y ver eso en el trasfondo de esto, ¿no? Del poder en la sociedad. Sí, aparte el lenguaje inclusivo, bueno, tiene esa cosa de amor y odio, ¿no? Es como que eso se ve mucho en las redes, por estos insultos que decía Juan, que ya pasaron, en las redes emergen, ¿no? Y esta cosa de, digamos, por ahí, a ver, hay muchos usuarios que no dan argumentos sobre la lengua, sino ya es agresión o es directamente desacreditar a quien usa el lenguaje inclusivo por el hecho de que lo desacredita, esta cuestión de, deformas la lengua, habla bien, ¿no? Y eso también se da en el aula. Hay algunos ejemplos que tomamos en el libro, que los recogió Valeria justamente ahí en La Plata, que está esta cuestión, ¿no? Cómo se da en el aula, por ejemplo, que una chica usa lenguaje inclusivo, un chico la corrige, se burla, le insulta, y ahí, bueno, justamente está el docente en esta nueva también tarea de poder, bueno, justamente gestionar todas estas situaciones que se pueden ocasionar. Y sumo, Caro, no quiero alargar más, pero digo, como docente también de un instituto de formación docente, no de lenguas de teatro, pero también esto de la realidad de los docentes que utilizan el lenguaje inclusivo y en las escuelas muchas veces no pueden, corre riesgo en un punto su trabajo o la convivencia, ya sea, bueno, por supuesto, para autoridades, por los padres, madres, pero también por los estudiantes que, bueno, se incomodan y bueno, cada uno hace lo que puede con eso, pero digo, en las escuelas y los docentes también ahí están como en un lugar estratégico y nada fácil. Bueno, pero yo creo que ahí, por ejemplo, esta preferencia por el lugar de vocativo y por estos lugares periféricos a la frase, creo que también muestran el carácter retórico que tiene, ¿no? A mí me cuesta, siempre que se discute esto, va a haber, dentro de 20 años, la gente va a decir todo, va a decir, chiques, va a haber un tercer género morfológico. Yo creo sinceramente que no. Cuando uno compara, por ejemplo, con el voceo, los procesos a largo plazo son como muy, muy distintos, ¿no? El voceo, vos lo que tenés ahí fue un arcaísmo que ya estaba disponible, que se conservó en ciertas regiones y se masivizó después. En el caso de esto, que vos lo que estás haciendo es una propuesta que es explícitamente contraria y militantemente contraria a la morfología del español, es como muy pesado para decir, bueno, no, ahora se va a gramaticalizar. Pero sí me parece que lo que muestra es, vos con indicarlo en lugares estratégicos, vos estás marcando ese significado estratégico que vos le querés dar. ¿Qué es lo que me pasa a mí? A mí hablar todo el tiempo con no binario me resulta no solo incómodo, me resulta feo, no me gusta. Les pido 1000 disculpas, pero no me gusta. Ahora, a mí no me hace falta hablarle todo el tiempo a mis estudiantes, chiques, estábamos acá reunidos para hacer esta clase.
Me vas a decir, hola chicos, chicas, chiques, ¿cómo están? ¿Bien? Bueno, vamos a empezar la clase. Listo, empezamos. Cuando empezamos, prestamos atención, ya el masculino genérico, decir, bueno, el hombre llegó a la Tierra y ya no va más. Eso ya sabemos que no va más, porque también sabemos que hay cosas que no van más. Pero después se te escapa una. Decir, bueno, hay muchos lingüistas que dijeron tal cosa, y la verdad es que nunca, jamás nadie, y mirá que tengo estudiantes progresistas por todas partes, nadie me dijo, profesor, ¿cómo va a decir los lingüistas? Si no dijo los lingüistas, las lingüistas, las lingüistas. ¿Por qué? Porque también los estudiantes entienden que cada cual habla como puede y no como quiere, y creo que parte de lo que esta discusión pone en escena es eso justamente. Creo que el gran logro que ya lo tenemos ese logro, de todo el debate por lenguaje no binario, es el hecho de que todo el mundo, de alguna manera, aprendió algo de sociolingüística. De alguna manera tenemos una sociolingüística medio folk que todos vamos desarrollando. Eso es un golazo, y eso sí que es una innovación que yo no recuerdo haber experimentado antes. Sí, aparte justamente que se habilita la reflexión lingüística en el aula de un modo súper, o sea, que es como un gancho, ¿no? Me parece que eso también. Ay, no quiero meterme más, Soledad, me voy a silenciar porque nos vas a... No, el tema es que justamente nos moviliza mucho desde un lugar como profes, como militantes, como participantes de la cosa pública, nos moviliza. Pero bueno, siendo ya las 9:10, después de esta ardua jornada y de esta ardua, digo, también muy potente, muy nutritiva. Yo es la tercera actividad que hago en el marco de las jornadas interinstitucionales. Estoy orgullosa de formar parte de esta propuesta con mis colegas, con mis compañeros, con mis estudiantes. Lo digo por el Lenguas Vivas y lo digo por cada una de las instituciones de formación docente donde tengo el enorme gozo de trabajar. Y bueno, y venimos, como ya les habíamos comentado, trabajando durante la semana, y mañana terminamos con esta jornada interinstitucional de ESI, ¿sí? Una propuesta que, ahí sí, viste, el lenguaje inclusivo no sé si vino para quedarse, pero las jornadas ESI interinstitucionales me parece que sí. No, gracias a ustedes, muy buenas noches, un panel de lujo, una institución de lujo, una institución educativa, pública, centenaria, que propone y sostiene la educación de calidad. Así que un orgullo y un verdadero placer. Muchas gracias. Aprovecho para agradecer yo también y con la esperanza de dar continuidad a lo que surgió acá, generando también lazos que vayan más allá de la frontera de lenguas, que podamos emprender estos trabajos que se propusieron así medio en el aire a medida que íbamos hablando, por ahí darle forma, y agradecerles muchísimo porque sé que hicieron un enorme esfuerzo por estar acá con nosotros y que bueno, que estamos muy orgullosos de poder seguir con estas líneas de trabajo y pensando con ustedes. Chau, muchas gracias. Muchas gracias. Adiós. Nos vemos. Chau. Gracias. Bueno, Dani, estás muda. Mariana.